Buenos días, hermanos. Qué rico verlos. Quiero que miren esta imagen y me digan qué les produce. Mírenla bien. ¿Qué les produce esa imagen? ¿Alguna reacción? No quería que la vieran de sopetón, tenía una antes en blanco para que no quitarles lo que esto es. ¿Ustedes qué sienten cuando ven las cucarachas? ¿Qué sentimos acerca de las cucarachas? ¿Mm? ¿Qué nos producen las cucarachas? Repulsión, ¿verdad? Es algo que nos disgusta, como que nos produce, no nos agrada. Y miren esa imagen. ¿Qué está comiendo esa persona? Una cucaracha. Vamos a hablar acerca de lo que es el pecado. Y voy a citar lo que dice nuestra declaración de fe. Invito a los que no tengan esta declaración de fe en la mesa de la entrada, la pueden encontrar. Y los invito a que la estudien. La declaración de fe con respecto al pecado dice, es el estado de separación de Dios de toda la humanidad y consiste de todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. Y vamos a ver por qué. Incluyendo actos de maldad, rechazar hacer el bien y no creer en Dios, quien está lleno de gracia y amor, como lo dio a conocer Jesucristo. Los invito a que mastiquen y repasen bien esta declaración de fe. La Biblia asocia el pecado con el diablo, cuya obra Jesús vino a destruir. Y aquí estamos tocando muchos temas y diciendo muchas cosas. El pecado produce relaciones dañadas, sufrimiento, muerte, puesto que todos los seres humanos son pecadores, todos necesitan de la buena noticia de que Dios los ama incondicionalmente y ha perdonado sus pecados y los ha reconciliado consigo mismo por medio de Jesucristo. Entonces es importante que ustedes estudien esta definición que se da en la declaración de fe y luego vienen escrituras para que puedan ir y mirarlas. Entonces, lo primero que vamos a mirar es qué es el pecado. ¿Qué es el pecado de acuerdo a la escritura? ¿Qué es el pecado de acuerdo a lo que Dios nos quiere decir? Y vamos a ver por qué el pecado es tan malo. Entonces, de acuerdo a las definiciones que vemos en la palabra, y quiero que sigan conmigo estas escrituras, hay varias definiciones. Y en estas escrituras vamos a ver y miremos y pensemos en qué es lo que nos dice la Biblia acerca de qué es pecado. Primera de Juan 3:4, ¿qué nos dice? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es ¿qué? Infracción de la ley. Nos está diciendo la escritura que pecado es infracción de la ley. Ahora tenemos que preguntar, ¿cuál ley? ¿Cierto? ¿Infracción de cuál ley? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿A qué ley se está refiriendo la escritura? A la ley de Cristo. Entonces, eso nos lleva a decir, bueno, ¿y cuál es la ley de Cristo? Y lo interesante de estudiar estos temas es que nos van a generar más preguntas. Nos va a generar muchísimas más preguntas y tenemos nosotros que saber exactamente qué es lo que nos dice la Biblia con respecto a eso. El Señor nos quiere enseñar, el Señor nos quiere educar. Entonces aquí dice que pecado, la primera definición de pecado es que pecado es ¿qué? Infracción de la ley. La segunda escritura, ¿qué nos dice Santiago 4:17? Y al que sabe hacer lo bueno, ¿y qué? Y no lo hace, le es pecado. ¿Algo nos dice eso en el corazón? Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso también es pecado. Que son definiciones que Dios nos da. Y esas definiciones que Él nos da, más adelante lo vamos a ver, es para protegernos, para bendecirnos. Tercera definición, Romanos 14:23, ¿qué dice? El que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe.
¿Qué dice? Todo lo que no proviene de fe es pecado. Tercera definición. Y cada una de estas definiciones, hermanos, nos sirve para un sermón. ¿Qué significa? Todo lo que no proviene de fe es pecado. Ahora, ustedes ven una imagen aquí. ¿Qué imagen es esta? ¿Alcanzan a notar qué imagen es? Flechas. ¿Y están sobre qué? Muy bien, sobre el... Hay un juego que se llama el tiro al blanco, ¿cierto? Resulta que si ustedes miran esa imagen, la palabra pecado para los griegos se decía amartía, significa fallo de la meta, no dar en el blanco. Cuando la palabra se mira al griego y está mirando qué significa el pecado, qué raíz hay, es no dar en el blanco. Lo tienen tanto los griegos como los hebreos. La palabra en hebreo común para pecado, que es hatat, no sé cómo se pronuncia, significa errar, en el sentido de no alcanzar una meta, un camino, objetivo o errar en el blanco. Esto es lo que significa la raíz de la palabra, errar en el blanco. Y eso es lo que la Biblia nos define como pecado. ¿Qué es errar en el blanco? Miremos qué nos dice Juan 16, 8 al 11. Versículo 8 dice, cuando Él venga, está hablando Jesús del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿De pecado por qué? ¿Qué dice la Escritura? De pecado, ¿por cuanto qué? No creen en mí. ¿Cuál es el pecado entonces? ¿Qué es errar en el blanco? ¿Cuál es la realidad del pecado? No creer en Jesús. Esa es la realidad del pecado. ¿Y por qué? ¿Por qué la Biblia nos señala que realmente esto es pecado? No creer en Jesús es pecado. Algunos dirán, ay, sí, hablan de Jesús otra vez. Ay, ese Dios que solo quiere que lo adoren. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús quiere que creamos en Él? La pregunta es, ¿quién es Él? ¿Se acuerdan que esa fue la pregunta de la vida del apóstol Pablo? La pregunta con la que el apóstol Pablo vivió y desarrolló toda su vida. ¿Quién eres tú, Jesús? Porque cuando no creemos en Él, eso es pecado, eso es errar en el blanco. Esa es la realidad del pecado. Y eso incluye todas las otras definiciones que hemos llevado. Y esto nos invita a decir, bueno, no creer en Jesús, entonces, ¿quién es Jesús? Porque ustedes saben que el maligno, Satanás el diablo, que es un ser real, espiritual, es el que quiere engañar al mundo para que no crean quién es Jesús, para que no vean quién es Jesús, cuál es su obra. ¿Por qué pecado es no creer en Él? Hay un autor, yo me imagino que algunos de ustedes lo conocen, él se llama Josh McDowell. Él ha escrito un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto. Y el testimonio de él es muy lindo porque él era un filósofo, un académico, y él por comprobarle a sus compañeros de estudio que Dios no existía, dijo, voy a comprobar que Jesús y que Dios no existe y que todo esto de la Biblia es mentira, comenzó a estudiar y terminó creyendo. Y terminó siendo de los más grandes defensores de la fe. Y por eso escribió Evidencia que exige un veredicto, donde comprueba la realidad de quién es Jesús y cómo la obra de Cristo es verdadera. Y habla también acerca de cómo la Biblia, la palabra, es verdadera. Entonces, por eso es que la Escritura nos dice que esto es pecado. ¿Lo creemos? Realmente el mayor pecado es no creer en Jesús. Ese es el mayor pecado. Ahora, la segunda pregunta.
¿por qué el pecado es tan malo? ¿Por qué no creer en Cristo es tan malo? ¿Por qué no creer en sus leyes y en sus principios es tan malo? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué consecuencias hay en el pecado? ¿Qué viene a su mente? Sinónimos de pecado. ¿Qué hay? Separación, ¿qué más? ¿Cómo? Violencia, muerte. A ver, piensen definiciones de qué consecuencias trae el pecado. ¿Ah? Amarguras, tristezas, ¿cierto? Daña las relaciones. ¿Y se acuerdan lo que pasó en el jardín del Edén? Eso no es una historia de hadas, ni es un cuento por allá antiguo ni pasado. Esa fue la realidad del ser humano. Y me gusta también que ahorita vamos a ver cómo este pecado es tan malo porque atenta contra la humanidad. Y también tenemos que entonces entender qué es la humanidad, ¿cierto? Y cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo primero que se dañó? Las relaciones. ¿La relación con quién? Con Dios. Las relaciones con los demás, porque Adán y Eva empezaron a acusarse, nunca antes se habían acusado ni señalado, pero empezaron a acusarse entre sí. Ya vemos el resultado también de cómo fue la relación de Abel y de Caín, ¿cierto? Caín mató a su hermano Abel, sintió celos de él, lo odió, y eso fue por consecuencia de haberse dañado las relaciones. Vino también el daño de la naturaleza. ¿Se acuerdan que hay una escritura que dice que toda la creación gime a una? Y a una está con dolores de parto esperando la manifestación de los hijos de Dios. No alcanzamos a comprender que ese pecado tuvo un daño cósmico. Hay muchas cosas que nos damos cuenta que fueron dañadas. Igual la persona misma, la relación consigo mismo, el comprender quién es el hombre mismo, el comprender por qué fue creado, quién es él, qué identidad tiene la persona. Entonces realmente por eso el pecado es malo, trae muerte, ¿cierto? Y como decíamos ahorita, degrada, humilla, enferma, esclaviza. ¿Qué más hace el pecado? Produce temor, produce miedo, desolación, persecución, odio, rabia, celos, etcétera, etcétera. Ponga todo lo que estamos viviendo en este mundo. Miren los resultados de lo que estamos viviendo y lo que estamos viendo en el mundo. Y el mayor pecado es no creer en Cristo, porque al no creer en Cristo, usted no sabe quién es usted. Y al no creer en Cristo, usted no sabe cuál es el propósito de la humanidad, por qué Dios lo creó, para qué Dios lo creó. ¿Sería que Dios lo creó como marionetas? Simplemente para, ay, venga, yo creo aquí unos seres humanos para que me adoren. Algunos le tienen como esa, es lo que se expresan de Dios. Ah, es un Dios que quieren que lo adoren y que es un Dios que buscan que lo adoren. Pero eso son mentiras del enemigo, porque eso muestra que no conocemos quién es Dios. Cuando sabemos quién es Dios, cómo es Él y por qué nos creó, entendemos cuál es nuestra humanidad. Y nuevamente los invito a que estudien en la declaración de fe lo que es la humanidad. Algo que dice aquí en este resumen es, Dios creó a la humanidad, hombre y mujer, a su imagen y semejanza. A imagen y semejanza de Dios. Dios los bendijo, diciéndoles que se multipliquen, que llenen la tierra. En amor, el Señor puso a los seres humanos como mayordomo sobre toda la tierra y sus criaturas. Dios nos creó para darnos dignidad, para darnos un propósito, para compartir la dicha de quién es Él, de su amor en cada uno de nosotros. ¿Hemos meditado qué significa el hecho de que somos hechos a imagen y semejanza de Dios? ¿Alcanzamos a comprender eso? Ahora, tipificada en Adán,
Bueno, el Señor puso a los seres humanos como mayordomos sobre toda la tierra y sus criaturas, tipificada en Adán, quien pecó. La humanidad, por causa de Adán, sabemos que la humanidad vive en pecado contra su Creador, difundiendo el sufrimiento y la muerte en el mundo. A pesar de la pecaminosidad humana, la humanidad continúa siendo a la imagen de Dios. Es algo que es una realidad, pero que no gozamos de ella porque no lo creemos y no lo entendemos. Y es definida por haber sido creada así. Por eso todos los seres humanos, colectiva e individualmente, merecen amor, honor, respeto. Todos los seres humanos, usted que está aquí presente, la persona que está en la calle, que está tirada en el piso, es un ser humano creado a imagen de Dios. Y cuando comprendemos lo que es la humanidad y la razón por la cual Dios nos creó y le creemos a Él y vivimos en Él creyéndole, vamos a ser muy diferentes y vamos a ver muy diferente a cada ser humano. La imagen eternamente perfecta de Dios es el Señor Jesucristo, quien es el postrer Adán. Dios, mediante Jesucristo, crea la nueva humanidad sobre la cual el pecado y la muerte no tienen poder. Y ese es otro tema que hablamos en distintos sermones, cómo el poder de Cristo realmente ha vencido el pecado y la muerte. Pero aquí nos queremos centrar en el tema del pecado, porque como creyentes no debemos mirar el pecado como algo ligero, como algo, terminamos viendo el pecado como un tema más. Y resulta que no es un tema más, es una realidad que nos está robando la bendición, que nos está robando la vida, que nos roba esa imagen de Dios a la cual Él nos llama a ser creados por Él. Miremos la siguiente escrituras. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿qué pasó con el pecado? Si entró por Adán, ¿qué pasó al resto de los hombres? Dice, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Quería Dios que nosotros muriéramos? ¿Nos creó para que muriéramos y sufriéramos? ¿Ustedes creen que Dios nos creó para eso? No, ¿verdad? Es el resultado precisamente de no creerle a Dios. Y por eso hay muerte, por eso hay dolor. Romanos 5:17 nos dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, que es lo que trae el pecado, vemos la obra de Cristo, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Pregunta, ¿creemos en Jesús? A veces no creemos en Él porque no conocemos quién es Él. ¿Qué hizo Jesús? No comprendemos que es un Dios que se entregó a sí mismo, que se despojó, que se sacrificó por nosotros, por usted y por mí y por toda la humanidad. No alcanzamos a comprender quién es Jesús. Y está el enemigo que está siempre metiéndonos mentiras acerca de ese, y dicen ese tal Jesús, ¿no? Es lo que dice, versículo 18, así que por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres. Por eso necesitábamos un Salvador, porque gracias a Adán todos caímos y quedamos dentro de la condición de muerte, en la condición de condenación, en la condición de estar separados de Dios. De la misma manera, por la justicia de uno, ¿quién es ese uno? Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos
justos. ¿Qué nos está diciendo esta escritura? Por causa de Adán, la persona ya está separada de Dios, ya está en pecado. Hay una naturaleza que nos está arrastrando hacia la muerte. Nos quiere robar la vida, ¿cierto? Pero ¿cuál es la obra, la grandiosidad de la obra de Cristo? Que en su entrega, en el despojarse de estar allá en la gloria con el Padre y venir y encarnarse y ser como uno de nosotros y entregar su vida por nosotros, Él nos comprende y Él entiende esa humanidad y vino a pagar el precio que había que pagar por esa muerte, por ese pecado. ¿Cuál era el precio? Precio de sangre. Era el precio de sangre inocente. Por eso ninguno de nosotros puede pagar por sí mismo. Por más que yo diga, entonces, si es de sangre, yo entrego mi vida en sacrificio, pero si yo estoy condenada y estoy en muerte, no sirve. Era precio de sangre inocente. ¿Se acuerdan lo que nos hablaba el Antiguo Testamento? Un cordero de 1 año, limpio, que fuera perfecto, que fuera inocente. Y esa imagen se ve desde el comienzo, desde Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿se acuerdan que se sintieron desnudos y se cubrieron con hojitas? Y Dios dijo, no, eso no sirve. ¿Y qué hizo Dios para cubrirlos? Tomó un animal, un cordero inocente. ¿Tenía la culpa el pobre cordero de lo que hicieron Adán y Eva? Sangre inocente. Y tuvo que morir ese cordero. Y dice la Escritura que nos muestra el gran amor del Señor, que cogió las pieles de ese cordero y cubrió la desnudez de Adán y Eva. ¿No les parece eso muy hermoso, hermanos? ¿Realmente vemos ese amor de Dios y comprender la obra de Cristo por causa del pecado para salvarnos a todos nosotros? Una obra de amor. Entonces, la pregunta que sigue. Si Jesucristo ha vencido al diablo, y es algo que yo los invito a que ustedes sigan estudiando para que estén convencidos. Hay muchísimas escrituras. Aquí simplemente es un sermón, por eso los invitamos a estudios bíblicos, a que nos reunamos, que miremos las escrituras, que desarrollemos temas. Si Jesucristo ya ha vencido al diablo, y la primera pregunta sería, ¿está usted seguro de eso? ¿Está convencido de eso? ¿Lo cree? ¿Cree que Jesucristo venció al diablo, venció al enemigo? Hay que ir a estudiar, hay que mirar qué nos dice la palabra. Si Jesucristo ya ha vencido al diablo, entonces ¿por qué todavía hay tanto mal en el mundo? ¿Qué creen ustedes? Y este es el estudio, esto que estoy hablando y este sermón es el estudio de lo que la iglesia nos está enseñando en la declaración de fe y en Creemos, que es un curso de la iglesia. Y pareciera que ese curso es así como fácil, pero resulta que es bien profundo cada tema, ¿no? ¿Y qué dice aquí? Si Jesucristo ya ha vencido al diablo, ¿por qué todavía hay tanto mal en el mundo? ¿Cómo responden ustedes a esa pregunta? Se supone que nosotros venimos y estamos adorando a un Dios vivo y decimos, Jesús se encarnó, Jesús vivió como nosotros, Jesús murió porque lo creemos. Y si no, lo invito a que repase la palabra, repase ese tema. Jesús fue sepultado, dice en el credo, en todo lo que nosotros creemos, y Jesús resucitó. Y por eso estamos aquí, ¿cierto? Porque adoramos a un Dios vivo, a un Dios que resucitó, a un Dios que, como nos dice la Escritura, está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Pero si Él venció y hizo todo eso por nosotros, ¿por qué? ¿Cómo contestamos que todavía hay mal en el mundo? ¿Cómo lo podemos contestar? Entonces, partimos primero del hecho de que Dios es soberano.
y que no hay una guerra de iguales entre el bien y el mal. Esa es una mentira que nos han vendido. Y pilas con las mentiras porque el mundo está lleno de mentiras. El enemigo está lleno de mentiras. No hay luchas iguales entre el bien y el mal. Y a veces creemos, no, está ganando el mal, ¿cierto? Y nos da angustia. Y decimos, está ganando el mal. No, Cristo y Dios está por acá. El mal está vencido. Y solamente Él puede obrar porque Dios en su potestad y en su soberanía le ha dado un tiempo. Pero un tiempo para que nosotros, como seres humanos, comprendamos lo malo que es el pecado, lo terrible que es el sufrimiento. ¿Saben qué es el sufrimiento? Cuando usted le quita la humanidad a otra persona, cuando se maltrata a otra persona, cuando no se trata con dignidad a los demás seres humanos, cuando se maltrata la naturaleza, que es lo que vemos que está sucediendo, que está pasando con nuestro planeta. Todos lo sabemos, el planeta gime, los animales sufren, ¿cierto? Es toda una serie de consecuencias por el pecado. Y Dios quiere que nosotros veamos y le ha dado un tiempo. Miremos Gálatas 1:4, ¿qué nos dice la palabra? Siempre vayamos allá, Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos ¿de qué? ¿Qué dice ahí? El presente siglo malo. ¿Cuál es ese presente siglo malo? El momento desde que Adán y Eva se alejaron de Dios y no le creyeron a Él y desobedecieron, estamos pagando y estamos en las consecuencias de ese presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Efesios 2:2, ¿qué nos dice? En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, ¿conforme a qué? Al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién está presente en este mundo? ¿Qué nos está diciendo la Escritura? El príncipe de la potestad del aire. ¿Luego no fue vencido? Sí fue vencido, sin ninguna duda, pero Dios ha permitido, le ha dado un tiempo, ¿cierto? Segunda de Corintios 4:4, en los cuales, ¿quién? El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién es el primero que no quiere que reconozcamos a Jesús como Dios, como Señor, como Salvador? ¿Quién? Por eso es tan grave no creer, porque es el enemigo el que todo el tiempo está llevando duda acerca de quién es Jesús. No nos deja ver la verdad del Evangelio, no nos deja ver la verdad de su amor, de quién es Él y de quiénes somos nosotros en Cristo. ¿Al qué nos ha llamado Él? Esa dignidad, ¿verdad? Apocalipsis 6:10-11, ¿qué dice? Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. ¿Hasta qué? ¿Qué dice? Hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Hay un tiempo para todo y Dios está a cargo. ¿Qué dice segunda de Pedro 3:9? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que ¿qué? Cuando conocemos quién es Dios, cuán grande es su amor y la obra que Él ha hecho, está haciendo y hará, nos damos cuenta y comprendemos
estos versículos. Él está esperando que muchos más realmente lo conozcan a Él. Vengan a Él y entren a ser parte de esa vida eterna. ¿Y cómo lo explican los teólogos? Estamos viviendo entre tiempos. Es una realidad que ya Cristo ha obrado en nosotros, que ya en Cristo somos salvos, que ya en Cristo somos redimidos, justificados. ¿Cómo nos ve el Padre? A través de Cristo. La obra está completa. Pero al mismo tiempo, estamos en esta vida, seguimos siendo físicos y lo que se leyó en Gálatas es que hay una lucha entre la carne, las obras de la carne y las obras del Espíritu. ¿Y qué es lo que está haciendo Dios en nosotros los creyentes, en los que hemos creído en Cristo? Nos está perfeccionando, nos está santificando. Entonces la santificación podemos definir que es creer en Cristo. Porque al creer en Cristo y al acercarnos a Él, Él está haciendo su obra y va a poder completar y podemos vivir a plenitud de lo que es el llevar la imagen y semejanza de Dios. La pregunta es, hermanos, ¿somos conscientes de lo malo que es el pecado? Porque a veces pasamos por encima de que no, el pecado... Y el pecado se ha metido en la iglesia cristiana. Aunque sabemos que el mayor es no creerle a Cristo, no tenemos en cuenta sus enseñanzas, sus principios. Esta mañana Héctor me comentaba, me decía, él me comentó porque yo no alcancé a mirar, que en el periódico El Tiempo salió una noticia de en una ciudad, creo que es Ibagué, la high class de la sociedad de Ibagué están así espeluznados con los pelos de punta, como decimos nosotros, porque las niñas de la alta sociedad se metieron con un muchacho a tener relaciones sexuales, así como ahora los muchachos tienen relaciones sin ningún límite, sin don ni son, con el uno, con el otro, y estas niñas, este muchacho las grabó. Las puso a hacer mil cosas y las grabó y cuando se dieron cuenta es que había subido todos esos videos a internet, a la pornografía. Y son niñas de la alta sociedad de familias. ¿Cómo quedaron esas familias? Sus padres viendo cómo están sus hijos, en qué están. Y lo triste, hablábamos con Héctor, es que también los padres y las madres ahora les dicen a las hijas, no, cuídate, mijita, ponte esto, toma aquello, haz esto. ¿Por qué? No nos damos cuenta de las consecuencias. Estas niñas ya quedan marcadas. Ya no quieren ir a sus trabajos, ya les va a tocar irse a otro país donde nadie las conozca y el daño que se ha hecho es muy grande. Pero también decíamos con Héctor, ¿y cómo es que estas niñas permitieron tener relaciones así tan fácil y permitir ellas mismas que las grabaran y todo? Y sabemos que relaciones antes del matrimonio daña la vida después en el matrimonio. Ya no hay esa limpieza, esa pureza, sino que vienen con una serie de cosas y a veces se sienten culpables y eso genera una serie de problemas. Hermanos, el pecado daña, el pecado humilla, deshumaniza y por eso no lo debemos permitir. Y Cristo vino a vencer al maligno, a vencer el pecado, y es a Cristo a quien necesitamos en nuestra vida. Por eso el mayor pecado es no creer en Jesús. El mayor pecado es cuando yo creo que yo puedo solo. Es simplemente me pongo en la rigurosidad y en la disciplina de tener principios y valores y yo solo puedo, y nos damos cuenta que la carne no la juega, que tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Por eso vivimos en sociedad, por eso somos personas relacionales. Nos necesitamos como iglesia, como amigos, como hermanos, para estar pendientes de qué estamos haciendo, cómo está nuestra vida, cómo ayudamos a los demás. Las consecuencias del pecado son muy graves, porque atentaron contra toda la creación,
a nivel cósmico y eso no lo hemos alcanzado a ver. Por eso, la invitación hoy es que seamos conscientes de que el pecado hace daño y que el mayor pecado es no creer en Jesús. Si usted no cree en Jesús, tal vez es porque no ha sacado tiempo para preguntarse realmente quién es Él. Investigue quién es Jesús, qué es la palabra, qué dice Dios acerca de la palabra. Y verá que le va a pasar lo mismo que a Josh McDowell, que por comprobar que esto era una mentira y que Jesús era una mentira, es uno de los defensores de la fe más grandes que hay. Porque Dios es un Dios personal, es un Dios de amor, es un Dios que tiene que ver con su vida. Y por eso terminamos con esta escritura. Esta escritura de Juan 16:33 es una escritura de esperanza, es una escritura de amor. Dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones. Es la realidad del mundo, es un mundo caído, hermanos. Estamos entre tiempos, pero no nos dejemos contaminar del mundo. No nos dejemos arrastrar por las cosas del mundo. Dice, en el mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Hay mucho más por aprender. Y si ustedes miran la primera imagen con la que comenzamos, hay mucha gente que ve el pecado como esto. ¿Usted sería capaz de coger una cucaracha y comérsela? ¿Saben que hay gente que no se da cuenta que el pecado es eso? Y por eso a veces el pecado parece sabroso. No hace daño aparentemente. Pero nosotros como creyentes tenemos que ver la realidad de lo que el pecado es. Trae muerte, es algo feo, es algo que nos hace dar asco, que nos produce, ¿cierto? ¿Qué quiere darnos Cristo a nuestra vida? Vida, dignidad, nombre, valor, sanidad, tantas cosas, hermanos. Espero que esta reflexión que nos la ha hecho la Biblia, la Iglesia a través de este estudio sobre creemos, nos ayude a pensar cómo estoy viendo yo el pecado como creyente. Simplemente estoy pecando y digo, eso es algo liviano. Aprendamos a ver la realidad del pecado y el daño que hace en su vida y en las de los demás, en los que los rodean a usted. Y más bien, creámosle a Dios, conozcámoslo a Él y tenemos toda una vida para conocerlo a Él. No se trata de que si yo no conozco quién es Jesús, precisamente la invitación. ¿Quién es el Señor Jesús para usted? Y si está dudando de Jesús y no lo puede ver como Dios, sino como hay un ser más de los que hablan y un Dios que pide adoración, pilas. ¿Quién le está metiendo dudas en su cabeza? ¿Y quién es el que cegó el entendimiento? Así que esto nos ayude a reflexionar sobre quién es nuestro Dios, quiénes somos nosotros y qué es el pecado. ¿Cuánto daño puede hacer en nuestra vida? Amén. Señor, te damos muchas gracias, porque tú eres un Dios de amor, de gracia, de misericordia. Y en tu palabra tú dices que si en algo hemos de alabarnos, es en conocerte y en entenderte. Porque tú, Señor, eres dador de la vida, de toda buena dádiva, de la luz, de todo lo que trae hermosura. Y Señor, el pecado nos quiere robar el ver quién eres tú. Y el pecado no quiere dejar creer a la humanidad en ti, Señor Jesús. Ayúdanos a nosotros como creyentes, comprometidos, como hijos tuyos, a conocer quién eres tú, a identificar el pecado y darle el valor que es, valor de que lleva a la muerte.
y hacer énfasis en permitir esa obra de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Una obra de transformación, una obra de bendición, donde disfrutemos realmente y vivamos el hecho de que somos hechos a tu imagen y semejanza. Señor, ayúdanos igual a mirar cómo estamos tratando a los demás, porque eso muestra si estamos pasando por encima y le estamos creyendo al pecado o te creemos a ti, Señor. Ayúdanos con tu Espíritu Santo, que tú nos santifiques, que nos ayudes a ver lo malo del pecado y que mucha gente todavía en el mundo está esclava, está postrada, presa del pecado, de la oscuridad, de Satanás el diablo, que no quiere que la gente vea tu luz, que la gente te vea a ti, Cristo Jesús, y vea tu obra completa de amor. Y ayúdanos a nosotros a vivir creyendo en ti, a permitir tu obra de santificación y a proclamar quién eres tú, con tu amor, con tu misericordia y con tu gracia hacia los demás. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias por tu amor. Amén.